tenemos lo que todos conocemos como la Gran Comisión. Y dice allí en Mateo capítulo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana preciosa, que podemos gozarnos en tu presencia, podemos cantarte, Señor. Nuestros corazones se llenan de alegría, de gozo, cuando te cantamos a ti, cuando te reconocemos, Señor, como el único digno que está sentado en el trono, que reinas con poder y que nosotros nos postramos delante de ti. Ahora, Señor, con nuestros corazones arrodillados delante de ti, permite que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor, y podamos ser obedientes a ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, dentro de todo el concierto de la Escritura, de la Biblia, tenemos muchas cosas. Pero este texto que acabamos de leer es uno de los textos que le dan a la iglesia del Señor, a la comunidad del reino, le dan un propósito de existencia. Y siempre nos preguntamos, ¿para qué el Señor dejó acá en la tierra a su iglesia, a esa comunidad de redimidos, de perdonados? Y aquí en Mateo 28 conseguimos la esencia de ese propósito de Dios. El por qué Dios nos dejó allí eso. Y Dios nos dejó entre la ascensión de Jesús y la venida de Jesús, la cual anhelamos en ese lapso de tiempo, dejó a la iglesia del Señor. Y la dejó con una tarea encomendada. La dejó con un propósito. Dios puso en nuestras manos una misión. Y la iglesia del Señor, esa comunidad del reino, no puede descuidar ni perder de vista esa misión. Porque podemos disgregar, distraernos con cosas, con activismo, con muchas cosas y perder de vista cuál es el foco de nuestra misión. Y por eso siempre es importante traerla ante la exposición de la palabra del Señor, la misión que Dios nos ha encomendado. Dios puso en nuestras manos una gran misión. Y esa misión tiene que ver con la autoridad de Jesús. Él comienza diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y la pregunta es, ¿qué es autoridad? ¿Qué entendemos por autoridad? Autoridad es la capacidad que alguien tiene de tomar decisiones, de decidir. Y no hay quien contrarreste esa decisión. Yo tengo autoridad de hacer algo, de reparar mi vehículo, y sobre él ejerzo esa autoridad y hago lo que quiera. ¿Por qué? Porque es algo que poseo yo y tengo la capacidad de ejercer una decisión sobre eso. De manera que es la capacidad que tiene alguien de tomar una decisión última sobre algo. Y esa capacidad de decidir está en razón de la posesión que yo tengo de algo y puedo decidir. Jesús dice que Él tiene plena y absoluta autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Y acabamos de leer para iniciar el culto cómo en ese escenario celestial
estaban todos adorándose y postrándose delante del trono, delante del Creador. Y en el capítulo 5 vemos en ese escenario, en esa fiesta de adoración celestial que Dios le permitió al apóstol Juan presenciar, él agarró y vio que el cordero estaba allí, uno como el cordero inmolado, y no había nadie quien tomara el libro, no había nadie digno, no había nadie con autoridad para tomar el libro. Y él se puso a llorar y el anciano se le acercó a Juan y le dijo: no llores, porque hay uno digno. Hay uno que tiene autoridad, hay uno que tiene el poder para tomar el libro. Y dice el relato de Apocalipsis 5 que el cordero inmolado tomó el libro en sus manos y desató los sellos. Esto no es otra cosa que toda la historia humana en las manos del cordero inmolado. Todo el destino nuestro, todo nuestro porvenir, el tuyo y el mío, descansan en las manos de Jesús, porque Él fue el único digno conseguido para tomar los siete sellos, desatar los 7 sellos. Cuando Jesús ora al Padre en Juan 17, la oración que todos conocemos, donde Jesús vacía su corazón delante del Padre, Él le dice: porque le has dado autoridad sobre toda carne. Es decir, Padre, tú me diste a mí la total autoridad en la misión que me encomendaste de redimir al hombre, de rescatar al hombre, de liberar al hombre, de redimirlo. Tú me has dado plena autoridad para yo tener esa autoridad y poder llevar a cabo esa tarea. Sin esa autoridad, Jesús no podía llevar adelante la tarea de redención del hombre. La autoridad significa que todo está sometido a la autoridad de quien la ejerce. Y por lo tanto, toda la creación, todo ser humano debía estar sujeto a la voluntad del que venía a redimirnos y que venía con poder y con gran gloria. Venía con autoridad. Cuando Juan, el apóstol, nos habla de que aquel verbo se hizo carne y dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Él traía autoridad de parte de Dios cuando se encarnó, y Él podía delegar esa autoridad, y en esa autoridad Él decidió hacernos a nosotros hijos de Dios. Y eso es una gran bendición, el más grande regalo que Jesús trajo para nosotros en aquella noche judía, en hacernos hijos de Dios. Y esa es autoridad. Ahora, la autoridad también tiene que ejercerse, porque según Mateo, según este libro, desarrolla a lo largo de todo el libro el reino de Dios. Y a Jesús, Mateo lo presenta como el rey, como decía el canto: rey sentado en el trono, reinas con poder. Y Él vino con poder. Y Mateo, el libro de Mateo, el evangelista Mateo, nos presenta a Jesús como el rey con gran poder. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos qué evidencias trajo Jesús de que Él tenía autoridad, de que tenía el rey? Jesús mostró su autoridad sobre la voluntad humana. Cuando estuvo frente, Él quería reclutar a algunas personas para que le acompañasen en aquella tarea de redimir. Y llamó a Andrés, Pedro, Jacobo, Juan. Y dice el texto bíblico que todos ellos, abandonando su oficio, sus redes las dejaron botadas y fueron en pos, siguieron al maestro. Es decir, la voluntad humana se sometió a la voluntad del que tiene autoridad. Eso es autoridad sobre la voluntad humana. Pero también encontramos que Jesús mostró su autoridad sobre las enfermedades. En una oportunidad se le acercó un leproso y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y le dijo: si quiero, claro que quiero, porque tú has sido hecho hijo de Abraham, has sido creado por Dios no para tener una lepra encima, y yo tengo autoridad para liberarte. Y el lepra le dijo: si quieres puedes limpiarme. Era el desecho de la sociedad, repulsión de la sociedad, y Jesús le respondió: si quiero, sé limpio. Y dice el texto bíblico que al instante la lepra desapareció. Eso es autoridad sobre las enfermedades. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, gritó aquel ciego.
¿Qué quieres que yo haga? Le dijo Jesús, que recobre la vista, recobra la vista. Y aquel hombre vio de nuevo. Y esa escena de la autoridad de Jesús sobre las enfermedades se repitió vez tras vez en la sociedad israelí, sobre el paralítico que descendió del techo, sobre los cojos, sobre los leprosos, sobre todos aquellos que tenían enfermedades y dolencias. Jesús mostró su autoridad. Pero no solamente sobre las enfermedades, Jesús también mostró su autoridad sobre el mundo demoníaco. Y frecuentemente le traían las personas endemoniadas y Jesús las liberaba y eran fuera los demonios y salían espantados ante la autoridad de Jesús. Algunos se atrevían a decirle, yo te conozco que eres el Hijo de Dios, el Santo de Dios, el que tiene autoridad. Y por eso, y en una oportunidad, los religiosos de oficio, los fariseos y los escribas le dijeron, tú echas demonios en el nombre de Belcebú. Y él le dijo, eso es una gran contradicción, porque una casa dividida no puede subsistir, no puede. Si yo echo demonios como si yo soy representante de Belcebú, ¿cómo voy a echar fuera los enviados de Belcebú? Eso es contradictorio, debilitaría mi causa, debilitaría la causa de Satanás, de Belcebú. Por lo tanto, yo no vengo en nombre de Belcebú, sino que si yo echo fuera demonios, dice él, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado en medio de vosotros el reino de Dios con poder y con gran gloria y con autoridad. Sobre el mundo demoníaco, Jesús demostró su autoridad. Sal fuera, y salían fuera. Jesús también demostró su autoridad sobre la creación. Recordemos aquel episodio donde estaban los discípulos todos temerosos porque no podían controlar lo que les estaba ocurriendo. La tormenta, aquellos gigantescos vientos y truenos y todo lo demás. Y dijeron, aquí vamos a morir. Aquí llegó nuestra vida. Y Jesús estaba tranquilo durmiendo y le dijeron, maestro, despierta, que perecemos. Ten cuidado de nosotros. Y él les dijo, hombres de poca fe. Y se dirigió a la tormenta, a la naturaleza desatada, y le dijo, calla, enmudece. Y al instante aquellos vientos cesaron y se hizo grande bonanza y serenidad. La creación misma sujeta a la autoridad del Rey y Creador. Son muchas las cosas que podemos decir de esto. En una oportunidad, Jesús se enteró de que su gran amigo Lázaro había muerto. Y él vino y tardó un tiempo para que Lázaro muriera deliberadamente. Y él se acercó a Betania después que Lázaro habría muerto. Y le salió al paso Marta, recriminándole. Y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí hace días, cuando aún Lázaro no había muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano, tu gran amigo, no habría muerto. Pero ahora ya murió, ya no hay chance para ti. Marta pensaba que mientras hubiera vida, Jesús tenía oportunidad, porque él había demostrado el poder sobre las enfermedades. Por lo tanto, Marta tenía evidencia de la autoridad de Jesús, del poder de Jesús sobre las enfermedades. Pero una vez que la persona había pasado de la vida a la muerte, allí ya estaba el límite de la autoridad de Jesús. Y Jesús le dice, Marta, el que cree en mí, primero le dice, Marta, tu hermano resucitará. Marta, con aquella teología judía, le dice, sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Y Jesús levanta la fe de Marta y le dice, Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque yo soy el autor de la vida y tengo control, dominio y autoridad sobre la muerte. Y después, más adelante, se paró delante de la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera, después de 4 días que su cuerpo estaba en degradación y en putrefacción. Ven fuera. Y la vida, la muerte, obedeció a la autoridad de Jesús. Y se levantó de ahí de los muertos y salió. Y Jesús dijo, desatadle, dadle de comer. La muerte sucumbió delante de la autoridad del Rey. Finalmente,
le trajeron a aquel paralítico que bajaron y Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos le saltaron encima que estaban allí y le dijeron: ¿quién puede perdonar pecados? O sea, ¿quién tiene la autoridad de perdonar pecados si no solo Dios? Y Jesús le dijo: para que sepan que yo tengo autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate y anda. De manera que así como él le resolvió el problema físico, lo sanó de sus quebrantos físicos, también el hecho del perdón de pecados por la autoridad de Jesús también era un hecho verdadero. De manera que lo que Jesús estaba diciendo aquí a los discípulos cuando ya estaba finalizando su ministerio: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él lo demostró a lo largo de todo su ministerio. A lo largo de todo el ministerio, Jesús demostró ejercer el señorío de Dios. En su ministerio Jesús demostró ser Dios. Y no solamente eso. No era la primera vez que Jesús delega su autoridad a su iglesia. Ya lo había hecho. En el segundo sermón de Mateo. Mateo contiene 5 sermones preciosos de Jesús, largos, bonitos, hermosos. El segundo sermón es cuando le dice ya los había preparado a sus discípulos y los envía solitos. Y él dijo: por camino de samaritanos no entréis, sino andad primero a las ovejas perdidas de Israel. No llevéis nada en alforja. Pero le dijo: yendo, predicad el reino de Dios. Y dice el texto bíblico: y les dio autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sobre los demonios y aún sobre la muerte. Dios en Mateo 10, cuando envió a sus discípulos, les dio autoridad, porque no puede haber una responsabilidad sin una autoridad. Si hay alguien que se le asigna una responsabilidad de hacer algo, también hay que darle la autoridad para que haga ese algo. Cuando Jesús vino a redimir al hombre, en el consejo del Dios Trino, se le concedió a Jesús la autoridad plena sobre la voluntad humana, sobre el mundo demoníaco, sobre la creación, sobre el perdonar pecados, sobre las enfermedades. Y él pudo delegar sobre sus discípulos aquello. De manera que Jesús está, y cuando se le concede a Juan aquella bendición de ir al cielo y presenciar aquello, Juan no hizo sino corroborar lo que él ya había visto en Jesús en la tierra, el ejercicio de la plena soberanía y señorío de Dios en la vida de Jesús. Jesús mostró todo su señorío, todo su poder, toda su autoridad a lo largo de toda su vida. De manera que él afirma en esta despedida, en esta instrucción final, les dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ustedes la han visto. Ustedes han sido testigos presenciales de cerca del ejercicio que yo tengo de autoridad. De manera que la tarea que yo les voy a dar es una tarea que está basada en mi autoridad, y esa autoridad se la delego a ustedes. Porque la tarea que Jesús le encomendó a su iglesia requería que su iglesia tuviera autoridad. Y él se la delegó a un puñado de hombres. Esa autoridad, ese puñado de hombres normales, cualquiera, pescadores y letrados, algunos de ellos. Alguien pudiera decir: pero ese grupo de muchachos van a transformar al mundo. Ese grupo de muchachos que algunos de ellos no saben dónde están parados. Algunos le preguntaron: Señor, ¿a dónde vas? Señor, ¿cómo pues podemos saber el camino? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Había un mar de confusiones en ellos. Y alguien pudiera decir: y esos muchachos se les iba a dar la gran empresa de transformar al mundo y de llevar el mensaje de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Pero Jesús no vio la debilidad de esos hombres, la vulnerabilidad y carencia de esos hombres. Jesús vio en ellos hombres con fe. Y es lo que el Señor necesitaba. En esos 3 años que estuvo con ellos, desarrolló en ellos fe. Sus carencias estaban sujetas y supeditadas al poder que Dios iba a verter sobre ellos. No se muevan de Jerusalén, porque recibirán poder
cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De tal manera que la iglesia del Señor ha recibido una gran tarea, una gran misión, pero también hemos recibido la autoridad de Jesús para acometer esa gran tarea. Cuando llegaron al sur de Europa, los pobladores que vieron la transformación de la sociedad, producto de la evangelización de estos hombres, se quejaron ante las gobernaciones y dijeron: aquí están estos hombres que trastornan el mundo. Unos simples pescadores estaban trastornando el mundo, transformando el mundo. ¿Por qué? Porque llevaban en ellos el poder y la autoridad de Jesús. Luego de esa autoridad, Jesús les dice: cuando vayan, oíd, como dice la versión de Valera, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Espíritu, del Hijo y del Espíritu Santo. Él les pudo haber dicho: bueno, vayan aquí a Jerusalén y a Judea. Hasta ahí. Ustedes no tienen más capacidad de hacerlo. Pero Jesús les levantó los ojos y les puso unos binoculares, un telescopio todopoderoso, para que vieran hasta lo último de la tierra. Seguramente ellos pensaron: wow, qué gran y enorme tarea tenemos delante de nosotros. Toda la tierra. No sé cuántas personas vivían en el mundo en aquel entonces, en todo el mundo, o el mundo conocido, porque había parte del mundo que no estaba conocido, pero no sé cuántas. Pero en el día de hoy hay más de 8,000 millones de personas en el mundo entero. Y hermanos, la tarea que nos fue encomendada, la misión que se nos puso en nuestras manos, sigue siendo la misma. Nosotros somos producto de que aquel puñado de hombres iletrados comenzaron a transformar el mundo, a trastornar al mundo, y llegaron hasta el día de nosotros, hasta el día de hoy. Nosotros, 2000 años después, esa gran tarea comenzó a poblar al mundo, y hoy el nombre de Jesucristo resuena en todo el mundo. Pero esa tarea no se ha acabado. Esa tarea está vigente y solamente va a terminar cuando Cristo venga. Porque dice la Escritura que Dios quiere, anhela que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Por lo tanto, esta misión de alcanzar hasta lo último de la tierra permanece vigente y es un gran desafío para la Iglesia Bautista La Fe de Maracaibo. Están a nuestro alrededor, podemos ver, como está allí en la foto, una gran multitud de personas. Pero Dios quiere que vamos primero a nuestra Jerusalén. Y nuestra Jerusalén son los predios y nuestras adyacencias. Tenemos aquí a la Residencia San Martín, tenemos a Cerros de Marín, tenemos al barrio Dos Caminos, tenemos a Santa Lucía, tenemos a los edificios que están aquí frente a nosotros. Eso es lo que Dios ha puesto delante de nosotros para, amados hermanos, cumplir con esta misión, esta gran tarea de proclamar el nombre de Dios hasta lo último de la tierra. Es un gran desafío y no podemos distraer nuestra atención a hacer otras cosas que son importantes, sí, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos llamados y tenemos en nuestras manos una gran tarea, una gran misión que atender, y vamos a hacerlo con mucho entusiasmo, con mucha alegría, para acercar a estas personas al Señor. Porque el apóstol Pablo dice que nos fue encargada a nosotros la palabra de la reconciliación. Usted y yo tenemos la palabra de la reconciliación y tenemos dos alternativas: o me guardo esa palabra en mi bolsillo o comparto esa palabra de reconciliación con las personas que aún no conocen a Cristo.
¿O me reservo yo esa opción que ya tengo, la salvación en Cristo, haber sido reconciliado con Dios y anhelar la venida de Jesús y anhelar las palabras de Jesús cuando me diga, venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros? Si me conformo con eso, Jesús quiere que nosotros no nos conformemos con que ya nosotros estamos en el reino de Dios. Porque la tarea que Jesús nos ha dado es que traigamos a otros a la comunidad del reino de Dios. Que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y hemos tenido y tenemos el privilegio, amados hermanos, el privilegio de ser instrumentos de Dios para la reconciliación de Dios con el ser humano. Finalmente, dice ahí, enseñándoles que guarden todas las cosas. Una cosa es alcanzarlo. Ir y hacer discípulos. Lo alcancé para Cristo, uno más para Cristo. Gloria a Dios por eso. Qué bueno, nos gozamos en tenerlo acá. Pero allí no termina la misión. A veces pensamos y reducimos lo que conocemos como la gran comisión a ir a alcanzar perdidos. Pero allí no es, esa es una parte de la tarea, de la misión. La tarea también incluye enseñarles a que guarden todas las cosas que les he mandado, que Jesús mandó. ¿Y dónde están las cosas que Jesús mandó? Están precisamente en los evangelios, en esos discursos, esas enseñanzas, esos sermones que Jesús enseñó. El sermón de la montaña es el corazón del evangelio. Allí podemos saber si una persona, si cada uno de nosotros, nuestro cristianismo es verdadero o es religioso. Porque ahí vamos y confrontamos mi fe, mi religión, mi vida y mi pecado con lo que Jesús me enseña allí. Y debo ir vez tras vez al corazón del sermón de la montaña para ver si yo soy misericordioso, si yo soy un agente de paz como Jesús dice, si yo soy un agente con un corazón limpio, íntegro, si también soy alguien que ama la justicia. Porque en esa medida entonces Jesús está diciendo, lo ganaste para Cristo, excelente, gloria a Dios, uno más para Cristo. Pero ahora hay que enseñarle las verdades profundas de Jesús para esa persona, para que su vida pueda ser portavoz y portador de los valores del reino de Dios. Porque si yo no deposito, no vacío en él los valores del reino de Dios, pues sencillamente es una persona que va a conocer a Cristo, pero no va a tener en su vida esos valores del reino de Dios. Por eso, inmediatamente que una persona conoce a Cristo, la idea es avanzar en la madurez cristiana, haciendo que el carácter de Jesucristo se tatúe, se selle, sea una impronta en mi corazón. Porque de eso se trata, que el carácter de Cristo, que su forma de ser, esté en nosotros en todo. Eso lleva un trabajo de discipulado, de hacer que el carácter de Cristo se vea en nosotros reflejado. Que cada día podamos ir a Cristo, al Evangelio de Jesús y decirle, bueno, esta parte que Jesús está diciendo acá, yo no la veo muy clara en mi vida y me esfuerzo con hacerlo. Y por eso, amados hermanos, necesitamos ir a la Escritura, necesitamos ir a la Biblia, necesitamos ir a los Evangelios cada día. Eso implica, amados hermanos, que cada día cada uno de nosotros debe acercarse a la Escritura. Debemos acercarnos a la Escritura. Cada día, que no pase un día en que yo dejo de no acudir a la Escritura, sino que cada día nosotros podamos ir a buscar la voz de Dios para cada uno de nosotros. Y en esa medida, el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo, se hace parte de nosotros mismos. Y cuando a nuestra vida toque el pecado, la palabra de Dios more y aflore en nosotros para repeler el pecado. Finalmente, Jesús nos dijo, he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Una de las cosas maravillosas que Jesús hizo a lo largo de todo su ministerio fue el acompañamiento. Él los dejaba en ocasiones solos porque era necesario. Él usó esta modalidad
los encerraba en una clase, los sacaba del día a día, los ponía debajo de un árbol y comenzaba a enseñarles. Y les daba toda una enseñanza. Pero luego les modelaba. Lo que les enseñaba, Jesús los modelaba. Lo modelaba. Es decir, y vemos eso allí en los evangelios. Y luego que les modelaba, les delegaba para que ellos lo hicieran. Una estrategia estupenda de un gran maestro. Te enseño, te modelo y te delego para que tú lo hagas. Hace falta que nosotros como papás tengamos este mismo modelo que Jesús empleó con nosotros, con nuestros hijos, que los enseñemos, que les modelemos, que les enseñemos la palabra de Dios, que les modelemos la palabra de Dios y que también permitamos que ellos vivan la palabra de Dios. En una oportunidad, mi hija Pamela me dijo: papi, yo siempre quiero que te parezcas a Jesús. Hija, haremos nuestro mejor esfuerzo en parecernos a Jesús. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Él dijo: y ser hallado en Él, prosigo a la meta a fin de conocerle, a Cristo. Y él no conocía a Cristo. Pablo, el gran maestro de los gentiles que había escrito tantas cartas, ¿cómo es que a ser hallado en Él? ¿Cómo es que a fin de conocerle? No le conocía, pero Pablo sabía que delante de él había un mundo todavía por recorrer, por conocer cosas nuevas de Cristo en su vida, que a lo mejor todavía no estaban hechas. Y él decía: olvidando ciertamente lo que queda atrás, sigo adelante a fin de conocer a Jesucristo en la plenitud para alcanzar la madurez. Y esa medida solo se conoce en la palabra del Señor. Él nos ha dicho que nos va a acompañar. Él nos ha dicho que su presencia nos va a estar guiando. No nos dejó solos. Él dijo: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Iglesia Bautista La Fe tiene una instrucción de parte de Jesús. La Iglesia Bautista La Fe puso en nuestras manos las comunidades vecinas que están delante de nosotros. Y yo les voy a preguntar: ¿estamos dispuestos a cumplir con la tarea y misión que Jesús puso en nuestras manos? Si usted está dispuesto, alce su mano y diga: yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto. Yo como pastor estoy dispuesto a ir a esas comunidades y decirles: Dios está tocando las puertas de sus corazones. Amados hermanos, la gran comisión no ha terminado. Es una tarea vigente y que nosotros vamos a asumirla con toda la pasión, con todo el aliento. Que cuando nosotros digamos: vamos a evangelizar al Paseo del Lago, todos con entusiasmo vamos a evangelizar al Paseo del Lago. Que cuando digamos: vamos a San Martín allí a servirles, porque vamos a entrar con un servicio, actos de servicio para con ellos, y con ese acto de servicio les vamos a hablar de Jesucristo. Igualmente allí en Dos Caminos y en Santa Lucía y también en Cerros de Marín. Nosotros con aliento. ¿Para qué? Porque recuerden lo que dice en el Apocalipsis, que después allí estaban todos reunidos y había una gran multitud de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Yo quiero ver en ese todo pueblo, toda lengua y toda nación, personas de San Martín, personas de Cerros de Marín, personas de Dos Caminos, personas de Santa Lucía, personas de los edificios que están aquí en el frente. Queremos verlos allí, porque la Iglesia Bautista La Fe tomó en serio la tarea y misión que Jesús les encomendó y la llevamos a cabo con gran pasión y con gran aliento. Que Dios nos bendiga y nos dé mucha fuerza, aliento y esperanza para acometer esta misión. Dios les bendiga, mis hermanos.